buenas, hoy vamos a explicar, por si alguien no lo tiene claro, que George Martin no ha tirado la toalla con Canción de Hielo y Fuego, y por supuesto, mientras él siga ahí, yo tampoco. ¡Vamos con ello! En primer lugar, muchas gracias por ver el vídeo, me gusta el vídeo, gracias por compartir el vídeo, gracias por suscribiros al canal, soy especial a los nuevos suscriptores, gracias por todo el apoyo que me habéis dado a los últimos vídeos sobre el compendio de vientos de invierno, de verdad, si no lo habéis visto, os recomiendo encarecidamente que lo veáis porque es toda la información confirmada, sin especulaciones, sino todo lo que sabemos 100%, esta larga espera por vientos de invierno, todos los datos que tenemos, que son bastantes, ¿de acuerdo? Y lo otro que quería avisar es que, bueno, que este vídeo va a ser un poco más corto de lo habitual, básicamente por problemas de salud, nada grave, pero bueno, he estado 2-3 días de baja médica, incapacidad temporal, proceso muy corto, entonces, bueno, pues tampoco estoy para muchos trotes, así que, bueno, este vídeo va a ser más cortito de lo normal, repito, nada grave, nada absolutamente grave, el viernes iré a trabajar sin ningún problema, como fui el lunes, así que no pasa nada, y vamos ya a hablar de lo que estáis esperando, que es explicaros, de verdad, que hay gente que no lo entiende, que no le queda claro, porque George Martin sigue implicado con Canción de Hielo y Fuego, y su mayor objetivo, no el único, pero su mayor, es terminar la saga. La semana pasada, el martes, George Martin hacía una entrada en su blog que fue bastante sorprendente para muchos, llevaba más de un mes sin publicar nada en su blog, había publicado algún comentario previo sobre otros proyectos, pero en general realmente lleva muchísimo tiempo sin decir nada realmente relevante en su blog. Y sorprendió a muchos porque lo que parecía al principio pues una entrada que no nos interesaba mucho, hablando pues un nuevo proyecto, del cual George Martin va a ser productor. Luego tocaré un poquito de pasado porque tiene que ver por supuesto con el tema de este vídeo, las distracciones de George Martin. Y decía, bueno, hablé la semana pasada de ello, os puedo compartir pantalla, está en los terrenos, pero básicamente George era responder a sus críticos, ¿de acuerdo? George Martin escribía en su blog, pero claro, no os importa esto, nunca voy a terminar Vientos de Invierno, y si no, no termina el Sueño de Primavera, y si los termino sea una mierda, debería buscar a otro escritor que los terminara por ti, he abandonado todo mi interés por Canción de Hielo y Fuego, solo quiero estar sentado y ganar mucho dinero. George Martin evidentemente escribía eso en su blog, evidentemente era ironía, yo creo que de verdad hay mucha gente que no sabe lo que es la ironía, y también hay muchos periodistas o comunicadores, no son periodistas, yo no tengo el grado de ciencias de la información, pero he hecho ejercicio periodístico y tengo amigos que trabajan y que se levantan cada mañana y madrugan para sacar noticias, hacer reportajes, y son verdaderos periodistas, y hay gente que hace cosas que no son periodistas, pero que buscan el sensacionalismo y buscan los clics. Entonces, fácil para estos títulos sensacionalistas poner George Martin, abro comillas, y la frase he perdido mi pasión por Canción de Hielo y Fuego, nunca terminaré Vientos de Invierno, en ese titular, y no decir que eso es una ironía. Porque evidentemente es irónico, porque evidentemente George Martin no abandona Canción de Hielo y Fuego, como os voy a transmitir en este vídeo, pero como lee cualquiera persona que hubiera leído el comentario en el blog y no se hubiera quedado en el primer párrafo o en el segundo párrafo. Porque George Martin pasa a decir a continuación la frase más relevante. Que por supuesto que se preocupa, y se preocupa mucho más de lo que nos imaginamos, ¿de acuerdo? Ya digo, el contexto era un comentario en el blog de Martin, por supuesto tenéis abajo el enlace en la descripción, os lo puedo insertar aquí mientras estoy hablando, pero de verdad es que no, tampoco es muy relevante porque es Martin siendo irónico. Martin diciendo, no tengo pasión por la saga, solo quiero ganar dinero, he abandonado este mundo, y Martin dice, no. El blog de Martin continúa diciendo, yo sé que solo os importa Vientos de Invierno, que no os importan Sueño del Febre, Muerte de la Luz, Una canción para Lía, Reyes de la Arena, y se pone a hablar de un montón de los relatos de George Martin, que si alguno se ha fijado en mis vídeos, ahora con el tiro de cámara menos, pero en los antiguos, aquí tengo todos estos textos que habla George Martin, yo me he leído todo, yo me he leído toda la biografía de George Martin, toda entera. Yo me la he leído. De hecho, me he dado cuenta que en este tiro de cámara se ve. Aquí está toda la obra de George Martin, toda. Entre esta zona y por supuesto lo que tengo en estos cajones. Yo me he leído todo a George Martin, todo lo que ha escrito desde que escribió El héroe en 1930 y lo publicó en 1931. Y a Martin por supuesto que le interesan esas historias. Porque en el blog decía, ya sé que no os importa nada de eso, que solo os interesa Vientos de Invierno, dice Martin, pero a mí sí.
Me preocupa eso y me preocupa, por supuesto, Vientos de invierno. ¿De acuerdo? Y es el contexto de su entrada en el blog. Es decir, yo vengo aquí a hablar de algo que seguramente no se interesa al 99% de la gente. A mí, Jaime Marcos, no me interesa la adaptación de un texto de Howard Waldrop. A mí no me interesa. Si fuera de algo de George Martin todavía, pero Howard Waldrop es el mentor de George Martin, es una persona a la cual George Martin está profundamente agradecido, cree que sin él nunca voy a hacer carrera como escritor. Ok, yo lo entiendo. Para George Martin es muy importante continuar el legado de Howard Waldrop después de muerto. Y él ha conseguido algo que Howard Waldrop nunca consiguió, que es riqueza. Desde luego, muchísima más fama de la que consiguió Howard Waldrop, que yo creo que fue una persona en general bastante anónima fuera de los mundillos más frikis, pese que ha ganado un montón de premios y demás, pero en un sector muy concreto. Voy a utilizar lo que no tuvo mi mentor y mi amigo Howard Waldrop en vida para dar a conocer su obra. Y voy a producir cortometrajes y películas sobre su obra. Y esto último tiene que ver como con las 12 pruebas de Hércules. A mí no me interesa eso. A Martin sí. Pero a mí me interesa que Martin sepa que toda la gente está pendiente de Vientos de invierno. Porque la entrada de Martin en su blog es efectivamente una respuesta a toda la gente que de verdad cree, y muchas personas, millones de personas creen eso, y gente que antes veía mis vídeos y ahora no los ven. Vídeos que antes tenían de 1000 vistas ahora tienen 5000 o 6000 o 7000, cuando antes tenían 15000 o 20000, que piensan eso, que George Martin ya no le interesa este mundo. Y se equivocan. La gente tiene todo el derecho del mundo a equivocarse, la gente tiene todo el derecho del mundo a pensar una cosa y es libre para ello. Pero yo de verdad os aseguro, y no es por haber cenado con George Martin el año pasado, es por haberle conocido desde hace ya bastante más tiempo. La vez que le vi fue en 2019, que han pasado ya 6 años, que se dice pronto, pero de haber estado en contacto con su entorno desde hace más tiempo. Yo conocí por medio de Celia y Linda en el año 2015. 2015, han pasado ya 10 años. A George Martin, por supuesto que le preocupa Canción de Hielo y Fuego. Lo que pasa es que a George Martin no tiene como única preocupación Canción de Hielo y Fuego. Para George Martin, Canción de Hielo y Fuego es lo más importante, pero que mientras para mí Vientos de invierno es un 10, Dunkirk 4, Fuego y Sangre 2 es un 5 y el resto es un 1, para George Martin Canción de Hielo y Fuego es un 7, pero las historias de Howard Waldrop son un 6, y las wildcards, que yo detesto, son un 6,5, y Fuego y Sangre 2 es un 6 también. Para Martin no hay mucha diferencia entre lo que le interesa una cosa y la otra, siendo lo que más le interesa Canción de Hielo y Fuego. Entonces Martin no renuncia a las otras cosas por Canción de Hielo y Fuego, porque para él tiene una importancia similar a Canción de Hielo y Fuego. Vientos de invierno es lo más importante. Si George Martin pudiera elegir una cosa, elegiría tener terminado Vientos de invierno y Sueño de primavera. En todas cosas, porque tenerlos terminados le permitiría dedicarse a sus otras pasiones de forma más tranquila. Pero la cosa es que Martin no renuncia a las otras cosas que le gustan. Hace un año o año y medio, ya no me acuerdo, hice un vídeo que decía, bueno, ¿está George Martin demasiado ocupado? Y podéis verlo, pero vamos, la respuesta evidente es sí, pero siempre ha estado muy ocupado. Es que en los 70, cuando producía todas estas obras de ficción, estaba muy ocupado escribiendo varios relatos a la vez, o escribiendo varios textos el mismo año. Y cuando George Martin publica Choque Rayos y Tormenta de Espadas entre el año 98 y el 2000, que es increíble ese fragmento de escritor, al mismo tiempo estaba editando las wildcards y al mismo tiempo escribe el primer cuento de Dunkirk. En el año el primer cuento de Dunkirk, que es una obra magnífica, es una distracción de Canción de Hielo y Fuego. Y al mismo tiempo George estaba con las wildcards. Martin siempre ha estado muy ocupado, pero bueno, de eso, repito, tengo ya un vídeo entero hablando de está George Martin demasiado ocupado. Lo que quiero transmitir de aquí de forma muy clara es que Martin, os aseguro que no ha tirado la toalla con Canción de Hielo y Fuego, porque si no, lo hubiera hecho ya y lo hubiera comunicado. Y lo sabríamos. No es que yo lo supiera, Jaime Marcos, porque tiene su correo electrónico y habla con sus asistentes, sino porque lo hubiera hecho público. Pero más importante aún, Martin no ha renunciado a Canción de Hielo y Fuego porque jamás lo haría, porque sería una traición a su legado. Si Martin no ha publicado Vientos de invierno, es porque está obsesionado con su legado.
Como os comenté ya, os he comentado muchísimas veces en el vídeo de 2015, año que mató Vientos de Invierno, pero lo he comentado muchas veces, otro escritor hubiera publicado Vientos de Invierno en el año 2015, lo hubiera terminado en 2015 para publicar en 2016, con lo que tenía escrito, y se hubiera forrado. Hubiera sido la novela más vendida, desde luego, desde la 7ª novela de Harry Potter. Pero no estaba contento con eso. Y repito, 2015, no todavía se había estrenado el final de Juego de Tronos, que a mucha gente no le gustó, no habíamos visto todavía grandes controversias entre serie y libros, habíamos visto algunas, por supuesto, quinta temporada de Juego de Tronos, pero no las enormes divergencias que incluso ya veríamos después. Si Martin esta saga no fuera importante para él, si solo quisiera ganar dinero, hubiéramos tenido 20 millones de hace una década. Pero Martin, como os he explicado, está obsesionado con su legado. Yo estuve el año pasado con Martin en Oxford y ya os he comentado cómo se emocionó al borde de las lágrimas viendo la tumba de Tolkien. A Martin lo que más tiene varios problemas para no terminar Vientos de Invierno. Ya hemos hablado de los 3 principales, que está muy distraído, ya lo hemos comentado, que es un libro muy complejo con muchísimas tramas, con un montón de puntos de vista, vídeo de hace 2 semanas, y la tercera, la obsesión con su legado. Martin quiere que Vientos de Invierno sea un libro que se lea dentro de 50 y 70 años. Yo me estoy leyendo, por ejemplo, ahora me estoy terminando Palabras Radiantes, que es un libro buenísimo, y creo que es probable que se lea dentro de muchos años a Sanderson, pero no estoy seguro. Creo que sí, creo que Palabras Radiantes es lo mejor que hizo Sanderson, que yo he leído, y he leído todo Nacidos de la Bruma, El Aliento de los Dioses, Elantris y demás. Y es lo mejor que he leído desde lo más gordo de Robert Jordan, desde libros 4 y 5, Largo del Tiempo. Pero muchos escritores de fantasía pasan al olvido. Muchísimos textos de rol, Dungeons and Dragons, igual se leen ahora, igual se leen pasados 20 años, pero pasados 40 o 50 seguramente no perduren. Desde luego que seguramente nada perdure como Tolkien, el escritor del siglo XX, el padre de la fantasía moderna. Y Martin sueña con ser eso. Entonces Martin jamás se va a rendir a su obra, porque Martin, si tiene una cosa, es que no se rinde. Martin se obceca y se obceca y se obceca y le da vueltas y reescribe, pero no se rinde. Martin no se ha rendido ni se va a rendir hasta el día que muera. Y lo siento por sus lectores, y yo lo celebro mucho, Martin está bien de salud. De verdad, Martin está bien de salud, es una persona que le sobra algún kilo, ha adelgazado bastante en los últimos años, no tiene un sobrepeso, no tiene una obesidad, le sobra algún kilo, pero siempre es una persona de constitución ancha, nunca ha estado delgado. Yo diría que está ahora mismo un peso bastante razonable. Ahora, 2025, no os hablo de otros años. Que lleva una vida muy sana, que sus asistentes, su entorno, su esposa, se preocupan de que se cuiden las comidas y se cuide con alcohol, y en general lleva una vida todo lo sana que puede, sabiendo el tren de vida que tiene la fama, y que su trabajo sea escribir, no sea ir a un campo de agricultura, que puede tener eso más forma física y te puede ayudar más igual en tema salud. Y hasta que le falle la salud, Martin va a seguir implicado con Canción de Hielo y Fuego, porque es el proyecto de vida. Ahora bien, lo que hay que dejar claro es que Canción de Hielo y Fuego como tal no es... O sea, los 7 libros no son el proyecto de la vida de George. El proyecto de la vida de George es su mundo literario. El mundo de Poniente, y también los otros 1000 mundos, literalmente, Thousand Worlds, donde están los otros relatos, textos del pasado de George Martin. Pero para Martin, su legado como escritor es más allá de Canción del Fuego. Sabe que lo más importante, sabe lo que es lo más recordado, sabe que es lo que se ha hecho viral gracias a Juego de Tronos. Pero a Martin le interesa casi tanto, no igual, pero casi tanto, hacer una buena historia de su mundo, un buen fuego y sangre, que Canción de Hielo y Fuego. Porque él cita a Tolkien. Y para Tolkien, y esto es cierto, lo hizo un miembro de la Sociedad Tolkien Española, socio orgulloso desde hace 7 años, que ha sido vocal de prensa y que ama a Tolkien y que tiene la tarjeta de la Sociedad Tolkien Española y la lleva a todas partes. Tolkien muere insatisfecho porque la obra de su vida, que es el Silmarillion, no se ve publicada para cuando él muere. El Señor de los Anillos, que es la mejor novela que he leído nunca y que voy a leer, ya está publicada, pero Tolkien no está satisfecho hasta que no hubiera visto el Silmarillion. Al final Christopher hace una gran labor, junta diferentes trozos, diría que es casi un fanfic de Christopher Tolkien, tema muy discutible que en privado algunas cañas tomo con vosotros, y junta trozos de aquí a aquí y elige la versión A y no la B, C y D y Z, que se contradice totalmente con la A, pero coge esa versión A, las junta las versiones A y crea el Silmarillion. Christopher con eso construye el libro que nunca pudo terminar su padre. Si mañana John Martin le pilla un coche y fallece al instante,
que es una cosa que espero que no suceda, porque repito, yo una vida muy tranquila en Santa Fe, soy una persona muy prudente. Por supuesto que se podría recopilar. Primero, Vientos y Invierno sería publicable en 2 años o 3 años, seguro. Eso es lo primero. No por Sanderson no tiene estilo de Martin. 1, Joel Crombie. 2, siempre se ha hablado de T. Frank y Daniel Abraham. Tengo ese vídeo hablando del plan por si acaso George Martin. Pero es que tendríamos, seguro que en sus notas, una idea bastante clara de cómo sería Sueño de Primavera. Evidentemente, Sueño de Primavera no está escrito. Martin no está escribiendo los 2 libros a la vez. Si hay algo escrito en Sueño de Primavera, son partes de Vientos de Invierno que al final, por la edición final, porque ha dicho que el manuscrito van a ser unas 1700 páginas, 1800 páginas, fijaos qué absoluta locura de manuscrito va a ser Vientos de Invierno. Igual de las 1800 páginas de manuscrito hay 300 que pasan directamente a Sueño de Primavera. Podría ser. Pero de forma consciente no está escribiendo Sueño de Primavera, aunque ya se le han ocurrido ideas de Sueño de Primavera. ¿Recordad la famosa entrevista en que dijo: se me ha ocurrido el final de un personaje que es una cosa que no puede suceder en la serie? Ya he hablado de ese tema en otros vídeos. A mí me gusta la idea de Barristan, pero no tiene por qué ser él. Traicionando a Daenerys. Bueno, Barristan cambia capas, y tengo un vídeo de Barristan cambia capas. Lo que quiero transmitir es que Martin está obsesionado con su legado, pero al mismo tiempo Martin no renuncia a esto, a su pasado. Y su pasado es que él ha escrito mucha ciencia ficción y mucho terror en los años 70 y 80, que él se considera quien es por los que le han precedido, por escritores que han sido sus mentores. Y tenemos a Gardner Dozois, más editor que escritor, y a Howard Waldrop, más escritor que editor, pero bueno, los dos cumplieron marcos, y los dos son los grandes mentores y padrinos de George. Y George cree que a Howard Waldrop y a Gardner Dozois, que Gardner Dozois era quien editaba las antologías que le escribía, que sin ellos no hubiera escrito Canción del Fuego y no sería muy millonario, porque Martin tiene muchísimo dinero. Cientos de millones de dólares, literalmente. Y Martin cree que sin ellos, sin que ellos le hubieran impulsado a escribir, sin que ellos le hubieran ayudado en sus primeros pasos como artista, no sería quien es. Entonces él quiere honrar ese legado. ¿Cómo lo honra? Produciendo películas o cortometrajes basados en textos de estas dos personas, de Howard Waldrop y Gardner Dozois, que repito, son mentores, inspiradores, padrinos de ellos, sin ser mucho mayores que la edad, pero quienes él vio en sus inicios como un modelo a seguir. De hecho, fue uno de ellos dos, fue Howard el que primero cogió un texto suyo de la papelera de basura de la revista Galaxy, si no me equivoco, para publicarlo, y se convirtió en el héroe, el primer relato escrito por George Martin. Literalmente lo sacó de la basura porque habían tirado su manuscrito a la basura. Martin nunca va a olvidar eso y Martin va a hacer eso. Ya repito, a mí, Javi, me importa un carajo esta película sobre cortometrajes sobre un texto de Howard Waldrop. A mí me da igual, pero a Martin no. Y creo que tenemos que respetarlo. Yo no respetaría a Martin si dijera: voy a dedicarme únicamente a hacer estas cosas y no voy a escribir nada más de Vientos de Invierno y no voy a escribir nada más de la saga principal. Porque ahora mismo, con 77 años, lo que quiero es honrar a mis padres escritores. Y mi trabajo no me importa. No, su trabajo le importa, pero también le importa mucho el otro. ¿Que no estemos de acuerdo con él? Yo a Martin evidentemente no le voy a dar consejos nada con 77 años, y cuando cené con él no le dije: George, creo que deberías no dedicarte a hacer cosas de Howard y de Gardner, creo que deberías centrarte en Vientos de Invierno, porque sería muy mal educado, y segundo porque dar consejos sobre la vida de los demás, pues bueno, pues igual no está tan bien, sobre todo cuando una persona tiene 77 años, que ha habido cosas que evidentemente tú ni yo, los que estamos viendo este vídeo, ni imaginamos. Lo que pasa es que a Martin eso le quita mucho tiempo. Martin, para explicaros un poco, porque creo que conozco bien a George, Martin, su día ideal focus es estar en Santa Fe, sentado, concentrado, voy a escribir. Y la última de la tarde es cuando ya se pone a ver correos y demás. A veces no le pasa eso, a veces por la mañana, si ve que no le sale nada, es cuando se pone a ver correos y hacer llamadas y demás, y dice: bueno, ya escribiré por la tarde. Algún día esas tardes salen bien, otras no salen bien. Martin ha comentado como a veces cuando se pone sumergido en Poniente, está horas y horas sumergido en Poniente y el mundo real no existe para él. Que eso le pasa mucho menos que entre los años 96 y 2000 y 2005, sin duda.
le pasa mucho menos que antes. Entre 2011, más bien, perdón, entre 2012 y 2014, o 2013 y 2014, esos 2 años, diría que Martin tuvo unos cuantos momentos de esos. Ahora apenas los ha tenido, los tuvo en 2020, los tuvo en 2022. De todo esto hablé en el vídeo hace 3 semanas de el progreso de escritura de Vientos de Invierno. Y yo diría que igual Martin ha tenido algún momento de estos últimamente. Porque que Martin llevara un mes sin escribir en su blog y que Martin se ponga a sacar pecho. Martin solo se pone a hablar de personajes de Poniente cuando está escribiendo sobre personajes de Poniente. Y en el texto de Martin en su blog del martes pasado, Martin se pone a hablar de personajes de Poniente y dice, todavía me preocupo por ellos. Menciona a Asa, mención super mega random. Te puedo decir personajes de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego. Y no dices Asa, dices Arya, Tyrion, Dany, Jon, Jaime, Cersei, Sansa, Brienne, Stannis, te gusta mucho Stannis, Theon, Euron Greyjoy, Bran, Rickon, los muertos, Robb, Ned Stark. No te sale Asa. Y luego habla de Dany y Daenerys. Martin, cuando escribe eso en su blog, es porque Martin estaba escribiendo hasta hace un rato, y esto de verdad no lo sé, no tengo esa información, pero estoy totalmente convencido, si Martin habla de Dany y Daenerys repitiéndose, y porque habla de Asa, es porque Asa y Dany y Daenerys están en su cabeza porque está escribiendo sobre ellas recientemente. Porque Martin sigue metido en Poniente, porque Martin no ha abandonado Canción de Hielo y Fuego. Y eso es lo que quiero transmitir. Si Martin publica eso en su blog es que le fastidia que, sabiendo lo que le está costando terminar Vientos de Invierno, que se ve que le está costando muchísimo, lleva 15 años para ello, que le digan que no se esfuerza. Oiga, usted, youtuber, creador de contenido, ese periodista, juntaletras, comunicador, que dice, no hablo del público general, usuarios, consumidores, como también soy consumidor de contenido, sino el que desde una plataforma digital, un periódico, quien sea, un canal o un TikTok o como sea, diga, Martin pasa de su saga, perdona, tú que me estás acusando de esto, tú no sabes que yo ayer estaba a las 2 de la mañana escribiendo sobre Asa Greyjoy o sobre Daenerys Targaryen, en vez de estar viendo las finales de la NBA. Martin no es de NBA, es de béisbol y de NFL. No lo sabes, están hablando sin saber. Quien cree que yo hago esto por dinero, hubiera sacado 20 hace 10 años y me hubiera forrado lo que no está escrito. Yo hago esto porque busco la mejor obra posible. Y por supuesto que es totalmente lícito y estar enfadado con George Martin porque llevas 15 años sin esperar Vientos de Invierno. Quien esté enfadado con George por esa razón, por ese motivo, tiene toda la razón del mundo. Ya pito, me estoy leyendo a Sanderson y Sanderson te saca auténticas joyas o libros muy buenos en muy poco lapso de tiempo. Sanderson es una máquina de escribir, tiene un equipo muy grande. Sanderson no escribe él solo, evidentemente, escribe con mucha ayuda, mucha más ayuda de la que ha tenido Martin jamás. Pues que Martin haga lo mismo. Bueno, no es el estudio de Martin. Martin es 20 años mayor que Sanderson. Cada persona tiene su forma de ver la vida. Y joder, yo entiendo que si te gusta mucho Sanderson y ves que Sanderson te da cada 2-3 años un gran libro y Martin no te lo da, te enfadas y le comparas. Bueno, pues mi respuesta es, lea Sanderson. Que este libro es de los 10 mejores libros de fantasía que he leído en mi vida. Y son palabras mayores decir los 10, porque yo he leído, llevo desde los 10 años leyendo fantasía y no he parado con 34. Lea Sanderson, tienes para leerte toda la rueda del tiempo, ojalá The Witcher vuelva a español, tienes 40 libros de Mundo Disco para leerte. ¿Estás enfadado con Martin? Entiendo. No leas más a Martin. Pero no le acuses de algo que no es cierto. Martin no ha abandonado su saga. Martin ama su saga. Lo que pasa es que Martin también ama todo su pasado, todo lo que ha escrito los 70 y los 80 y quiere honrarlo, y luego a Martin le encanta la televisión. A Martin le salvó la vida, pues, cuando estaba totalmente arruinado, cuando un libro que tengo por aquí, que es este aquí, que se llama Armageddon Rap, la arruina, porque es un fracaso editorial, cuando nadie le quiere contratar porque se le han gastado mucho dinero en sacar este libro y el libro no funciona, y le rescata la televisión. Y Martin por eso siempre va a estar agradecido, enamorado y apasionado con los proyectos televisivos.
Porque eso le sacó una vez del hoyo y lo que a Martin le ha hecho inmensamente rico es la serie Juego de Tronos, que es televisión. Entonces Martin nunca va a renunciar a su parte de televisión. Martin quiere seguir siendo guionista-productor. Porque Martin ese mundo le encanta. Martin es un escritor, pero Martin también es un productor y guionista. Y el Martin del 1975 no era eso, pero el Martin de 2025 ha sido casi tan, no casi tanto, pero ha sido muy productor y muy guionista, además de escritor. La televisión es parte fundamental de la vida de George, entonces Martin no va a dejar de producir cosas de televisión, y cuando se va a hacer la película nueva de Elden Ring, pues él no estará muy involucrado, pero algo intentará bichear, y él no va a hacer los guiones, pero intentará estar un poco al loro, preguntar, perderá tiempo. Si Martin perderá, vamos a ponerle 2 horas a la semana durante 2 semanas en ver qué pasa con la película de Elden Ring, que son 2 horas que puede haber dedicado a Vientos de Invierno, sí, pero también igual puede haberlas dedicado a ver cómo estaba el béisbol, o a leer un libro de un escritor amigo suyo, o a hacer otro evento con Joe Abercrombie como el que ha hecho con los Diablos. Eso es Martin. O lo quieres o no le quieres. Entiendo a quien no le quiera, pero yo a Jaime Marco le sigo queriendo. Y por eso, 15 años después, bueno, 14 años después de haber leído por primera vez Canción de Hielo y Fuego y haber descubierto su mundo, voy a seguir en ese barco hasta el final. Aunque productos suyos igual no nos gusten tanto, creo que este libro está bien, ¿eh? Muy injusta la crítica con él. Yo voy a seguir apoyando a George, porque sé que George sigue trabajando en ello. Que no es su prioridad, que se equivoca, que es imperfecto, que hace pronósticos nefastos. Nefastos. Que, evidentemente, su escritura no es la mejor de la historia. Y Danza de Dragones tiene problemas, como tiene problemas Juego de Tronos, como tiene problemas toda la obra. Pero me ha dado tanto, me ha hecho tan feliz, me ha hecho conocer a tanta gente, y ha cambiado, literalmente ha cambiado tanto en mi vida, que yo le voy a apoyar siempre. Desde luego no por dinero, porque como comprentéis estos vídeos no me dan prácticamente dinero, suelo tener mi trabajo el más estable del mundo y no tengo por qué vivir de esto. Pero me ha hecho inmensamente feliz y me ha hecho comunicarme con vosotros y ver que cientos, que miles de personas me escuchan al otro lado. Así que, de verdad, Martin, tú ve a donde quieras, que en tu barco Jaime Marcos y los 7 reinos van a estar siempre. Y nada más. Gracias por ver el vídeo, gracias por darle a me gusta, compartir y suscribiros. Como os he dicho, pensé que el vídeo iba a ser un poco más corto, pero al final pues me he enrollado como siempre. Gracias por estar al otro lado. Y último anuncio divertido, más allá que como os he contado ya, mi libro tiene fecha de lanzamiento, tiene nombre y tiene portada. En los 3 últimos vídeos de Vientos de Invierno hablé de ello. Ya he visto hoy la portada 100% definitiva y qué guay. Os decía que el próximo vídeo, el gato será el mismo, pero tendré otra consola ahí, la Switch 2, y probablemente tendré otra tele un poquito más grande, no mucho, un poquito más grande detrás. Mil gracias por todo y nos vemos la semana que viene. Con mi video dormidito me despido. Adiós.